Buenas noches, profesora Tamara Vázquez Rodríguez. Mi nombre es Eduardo Giles Martínez y esta es mi presentación. Proteínas. Los principales compuestos orgánicos de los seres vivos son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Las proteínas constituyen una biomolécula química muy compleja. Una proteína está constituida de unidades denominadas aminoácidos. Los aminoácidos están integrados de átomos de carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en menor cantidad de átomos de azufre, fósforo y otros elementos. Los aminoácidos forman cadenas péptidas. La estructura de los aminoácidos consiste de un grupo amino, NH2, un ácido orgánico y un grupo carboxilo, COOH, y un radical. Existen 20 categorías de aminoácidos. Las proteínas desempeñan diferentes tareas muy importantes en el organismo. Desempeñan un rol importante en la estructura de las células. Las proteínas sirven como canales de transporte en la membrana plasmática. Y ahí hay dos tipos de proteínas, que son las proteínas integrales, que componen los canales o poros de la membrana, y las proteínas periféricas, que unen una sola parte de la superficie. Un ejemplo de su capacidad transportadora lo encontramos en la hemoglobina, que transporta oxígeno en la sangre, como la que está aquí en esta ilustración. Una fase importante de las proteínas es la construcción de enzimas, de anticuerpos y de anticuerpos. Las proteínas salen del retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso está formado de sacos y túbulos superpuestos y se encuentra unido a la envoltura o membrana nuclear. Las paredes internas del retículo endoplasmático rugoso se llaman lumen y las paredes externas de este orgánulo que dan hacia el citoplasma están recubiertas de los ribosomas. La función de esos ribosomas es convertir el material genético transportado desde el núcleo por el ácido ribonucleico mensajero mRNA en proteínas. El retículo endoplasmático rugoso también produce enzimas y estas a su vez añaden cadenas de carbohidratos en forma de azúcar a algunas proteínas formando las glicoproteínas, proceso que se conoce como glicosilación. Enzimas, definición y clasificación. Las enzimas son básicamente moléculas de proteínas que tienen la capacidad de catalizar una reacción química y constituyen una pieza muy importante en el metabolismo celular. Las enzimas tienen un centro reactivo que se une a un sustrato en particular. Hay prácticamente un tipo diferente de enzima para cada sustrato. En algunas ocasiones, en el proceso de catálisis, entran en operación otras moléculas que se denominan coenzimas como la biotina y el NADH. Importancia de las enzimas. El metabolismo es el proceso de reacciones bioquímicas incentivado por las enzimas sobre las biomoléculas orgánicas o sustratos para formar otras biomoléculas que permiten la homeostasis de la misma célula y además producen energía en forma de adenosín trifosfato o el ATP a través de la oxidación de dichas biomoléculas. En un video anterior habíamos analizado lo que es un ATP. Una molécula de ATP consiste de tres partes, un anillo doble de carbón y átomos de nitrógeno llamado adenina. La adenina está a su vez vinculada a una estructura de 5 átomos de carbohidratos llamada ribosa y ese conjunto está vinculado por unión covalente a 3 grupos de fosfatos. Uno de estos fosfatos es el factor energético que se transforma en una molécula de ATP que se llama en adenosina difosfato, generando 7.3 kilocalorías de energía. En lo que conocemos como el ciclo de Krebs se forman lo que nosotros conocemos como nicotinamida adenina dinucleótido, o sea el NADH, junto con la fabin adenina dinucleótico, que es el FADH, que son unas moléculas energéticas igual que el ATP que atrapan la energía producto de una reacción enzimática que libera energía y esa molécula
NADH transporta esas pequeñas cantidades de energía hacia la ribosoma que lo vuelve a transformar dentro de la célula. Fotosíntesis, definición y descripción del proceso. La fotosíntesis, es la capacidad de las plantas de transformar la energía lumínica solar en energía química y producir carbohidratos, azúcar, lípidos y proteínas, sintetizando mediante una reacción redox el dióxido de carbono y el agua y liberando oxígeno en ese proceso. El dióxido de carbono es absorbido de la atmósfera por unos pequeños poros denominados estomata que se encuentran en las hojas de las plantas. La fórmula de la fotosíntesis es agua más dióxido de carbono más los fotones de la luz solar y lo traduce en glucosa más agua. Entonces aquí tenemos en esta fórmula el CO2 que actúa como oxidante, el CO2O que es la glucosa, que es el producto, el hidrógeno tomado de la molécula del agua se utiliza para la formación de glucosa. La glucosa en las plantas es la base de la celulosa y el almidón. El oxígeno, vital para la vida de los demás animales, en la fotosíntesis que realizan las plantas, es un elemento de desecho. Durante el proceso de fotosíntesis se libera energía en forma de ATP. Muchas gracias, profesora Vázquez Rodríguez, por su atención.